Hola, hola, ¿cómo están? Soy Lulu y el día de hoy vamos a hablar de tres palabras muy importantes en México que estoy segura que si viajan a México o conocen a mexicanos, las van a escuchar. Así que vamos a empezar. La primera palabra es la palabra mijo, que es una forma corta y cariñosa de decir mi hijo. También tenemos la forma femenina, mija, que es una contracción de mi hija. Es una palabra que usan las personas mayores para referirse a personas más jóvenes, aunque no sean sus hijos, e inclusive aunque no sean familiares. De hecho, tengo una historia de un estudiante que me contó que en California, afuera de su casa, pasaba un señor y siempre le decía, mijo, ¿cómo estás? O, mijo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y él no entendía por qué le decía mijo, si él no era su hijo. Pero después le expliqué que es una forma muy común entre personas mayores para referirse a personas jóvenes. Por ejemplo, ven para acá, mijo, te tengo algo que decir. Mija, ¿cómo estás? Es una palabra muy común en México, especialmente para personas mayores, abuelitos, abuelitas, para referirse a personas jóvenes. Y aunque personalmente yo no la utilizo, sí la escucho todo el tiempo cuando salgo. La siguiente palabra es un paro. Y en México, un paro es básicamente un favor. Es una forma informal, pero muy común entre amigos de decir un favor. Por ejemplo, güey, hazme un paro, llévame al trabajo. Gracias por el paro, me salvaste. Es una palabra informal, pero súper común. Y la tercera palabra del día de hoy es la palabra mande. Mande es una forma educada de responder cuando no entendemos o no escuchamos algo, o cuando alguien llama nuestro nombre. Es algo así como decir, ¿cómo? ¿Me puedes repetir? ¿O qué? Para no estar diciendo que todo el tiempo, en México decimos mande. Por ejemplo, Lulú, mande. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Mande? Esta palabra tiene origen en el México coloquial, cuando los indígenas trabajadores les decían mande a sus jefes. Mande como imperativo o comando del verbo mandar. El verbo mandar es sinónimo del verbo ordenar. Era algo así como decir, usted ordene y yo hago. Usted mande y yo hago. ¿Mande? De ahí viene la palabra. Pero a lo largo de los años, esta palabra se quedó en México y ahora es una forma educada de responder. Así que la próxima vez que no escuchen, no entiendan o alguien llame su nombre, pueden responder con mande. Y pues ahí lo tienen. Mijo, paro o mande, tres palabras muy mexicanas que si las usan sonarán como verdaderos mexicanos. Si aún así tienen alguna pregunta o tienen alguna palabra que les gustaría que explicara en un próximo video, me lo pueden dejar en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!